El surrealismo fue mucho más que un movimiento literario y artístico. Fue una corriente de pensamiento puntual a la hora de definir el mundo como un lugar sórdido. Para cualquier persona, los elementos surrealistas son, en apariencia, tan extraños como para cualquier otra persona, y eso nos hace naturalmente desconfiar de ellos. Hablando poéticamente, se distinguen principalmente por un grado muy alto de absurdo inmediato, siendo la cualidad peculiar de ese absurdo, en un examen minucioso, su consentimiento lo más admisible y legítimo del mundo. Se pretende expresar verbalmente en la escritura o por otros medios el proceso real del pensamiento, dictado de la mente, en ausencia de todo control ejercido por la razón y fuera de toda preocupación estética o moral. Don't Hug Me, I'm Scared cumple con estas características, ya que busca un estado mental, una actitud, un modo de comportamiento, una forma de vida, porque su ambición más profunda es rehacer el mundo reestructurado al hombre y transformando la sociedad órfica y prometeica al mismo tiempo. Los sueños, la espontaneidad, el juego y la creatividad libre y abierta del inconsciente se entienden como el núcleo de la autenticidad, el centro del deseo, el asiento del amor, el éxtasis y la fuente de la realidad visionaria. Es el primer cortometraje video, como gusten decirle, del grupo This Is It, y lo interesante de esto es que se vuelve el preámbulo de Don't Hug Me, I'm Scared. En este video, de no más de 6 minutos, podemos apreciar la apertura de una caja de Pandora. El propio título juega de forma casi burlesca con nosotros, presentándonos un popurrí de errores cotidianos que poco a poco crean un desastre. Es algo parecido a una bola de nieve, entre más rueda, más grande se vuelve. Las primeras impresiones nos dejan con un sentimiento de familiaridad. No hay que ser bastante perspicaz para darse cuenta que es una parodia a un show infantil, particularmente Plaza Sésamo. Sin embargo, hay una razón de ser, y esta viene del primer video. Hablamos de cosas malas que podrían pasar, y una de ellas es claramente hacer una bola de nieve, por lo que aquí tenemos el punto de todo esto. Don't Hug Me, I'm Scared es la respuesta a un sistema educativo podrido, no necesariamente una escuela, pero sí un sistema social, familiar, que se ha equivocado, y los resultados están en los problemas que enfrentan las generaciones que crecieron con este tipo de programas infantiles. El video es una clara crítica a los límites, que se basa en exceder los límites. Esto a su vez provoca que nos surjan diferentes cuestiones, y considero que lo más importante es, ¿existe un límite para el arte? Me parece brillante comenzar un proyecto y que en cuya primera obra se haga hincapié en si ésta debería existir o no. Clara y Penumbra de José Carlos Somoza es una novela literaria que cruza el límite entre la literatura, el arte y la moral. La historia nos proyecta un movimiento de arte plástico que realiza una inversión sin precedentes en la historia del arte. Los cuerpos humanos son convertidos en lienzos y objetos artísticos. Vincent Castiglia es un artista surrealista estadounidense famoso por sus obras hechas con su propia sangre, y si buscamos con detenimiento nos podemos encontrar con ejemplos cada vez más extremos. Esto nos hace volver a lo mismo. ¿Existe un límite para el arte? ¿El exceso va de la mano con la inmoralidad? En una parte la libreta habla sobre los colores favoritos, a lo que el personaje amarillo responde con el verde, y la libreta le dice que no es un color creativo. En la psicología del color, el verde representa esperanza y equilibrio emocional. Esto es interesante porque nos habla del exceso y la inmoralidad. Si no tenemos verde en la creatividad, entonces podemos interpretar que no existe un equilibrio emocional, algo que se manifiesta al final del video con esta distorsión perturbadora que da rienda suelta a los pensamientos más profundos de nuestro ser. Si nos ponemos a pensar con detenimiento, ¿a cuántos artistas conocemos que no hagan cosas extrañas? Van Gogh, Dalí, Picasso, cada uno más excéntrico que el otro. El artista busca potenciar sus sentimientos y pensamientos. El peligroso descontrol es al mismo tiempo la deseada libertad. Escucha las voces de tu cerebro. Otra frase que podemos escuchar dentro del número musical en turno. Es usual escuchar en nuestro interior preguntas sin respuestas, preguntas sin sentido, una serie de cuestionamientos que nos abordan sin tregua. La imaginación es limitada por el conocimiento. Si la imaginación es una facultad humana, es limitada por su ignorancia del mundo, que visto de otra manera es limitada por lo que conocemos. Podemos entonces imaginar solo lo que conocemos, transformándolo en un número indeterminado de veces. Es común que en algún empleo o proyecto de la escuela te pidan ser creativo, pero es más común que después de eso no sepas por dónde empezar. El reconocer una realidad limitante permite explorar la dimensión humana del ingenio, sin extenderse en miradas vagas imaginativas y creativas sin sustento. Se trata de investigar con juicio y de innovar con criterio. De lo contrario, entraremos en un terreno peligroso, donde la creatividad se puede volver nuestro peor enemigo. Es curioso cómo se nos enseña a ser creativos y al mismo tiempo se nos limita por miedo a lo que se pueda crear. La curiosidad mató al gato, ¿no? Hay
tres formas de cronocidio: el sacrificio del escurridizo ahora en aras del todavía enigmático, la reverencia nostálgica ante el ya no existente a costa de ofrendar al ahora aburrido, y la disolución del amenazante todavía y el decrépito ya en el omnipresente ahora. Un ser pensante como millones de sus congéneres se arrastra sobre la superficie de la Tierra desgarrándose, en su existencia lamentable, por la idea de que es un ser singular, y su autoconciencia acentúa todavía más su destino trágico. La vida humana es demasiado corta para aprender todo, y demasiado larga para morir y no comprender esta verdad. Don't Hug Me, I'm Scared 2 habla sobre el tiempo y la delgada línea entre lo insano y la cordura. El reloj parlante comienza diciendo que el tiempo es algo que puedes colgar en la pared o llevar en la muñeca. De la misma forma, más adelante comenta que el tiempo importa porque es un reloj. Es decir, la percepción de lo que entendemos por tiempo es una invención nuestra, que nos ayuda a saber en dónde estamos, pero al mismo tiempo nos genera muchas preguntas. De cierta forma, en la antigüedad todo era contemplado por nuestros astros, el sol y la luna, particularmente por la luz del sol. Ahora, con lo que conocemos como tiempo, nos vemos atrapados, somos prisioneros del reloj. La reflexión en torno a la temporalidad ha seguido una tendencia progresiva conforme las generaciones más jóvenes se presionan con el paso del tiempo y su aprovechamiento o desperdicio. Pensar constantemente en eso es igual de destructivo que saber que vas a morir. Claro, es algo que todos sabemos, pero también es algo que tu propio cerebro te hace ignorar para evitar que te vuelvas loco. El tiempo supuestamente descuartiza la duración, la diseca, la secciona, la espacializa y la deforma, la objetiviza en vistas a fines pragmáticos operacionales, por lo que tenemos un tiempo enteramente deshumanizado. El tiempo se reduce a una simple variable algebraica, la variable por excelencia. Vivimos inmersos en la velocidad de la sociedad digital, de la innovación obligada y de la soledad electrónica. Por lo mismo, tal vez nos resulte difícil comprender la nostalgia por nuestros orígenes. Entender al tiempo sin reloj es como tratar de entender a una tostadora sin pan tostado. Tanto el tiempo como el pan tostado existen sin el reloj y el tostador, pero la explicación de los mismos es muy diferente con y sin ellos. Filosóficamente hablando, el tiempo se puede encadenar para construir un instante complejo, para unir sobre ese instante numerosas simultaneidades. Se trata de un tiempo que no sigue la medida, un tiempo que llamaremos vertical, para distinguirlo del tiempo común que huye horizontalmente como el agua del río. Ahora, después de esta explicación súper loca, volvamos al video. Cuando el personaje verde trata de explicar lo que acabo de decir, el reloj inmediatamente se vuelve hostil, y en sí esa es la crítica oculta detrás de este material audiovisual. Estamos encadenados a lo que el reloj diga, y la pregunta es, ¿tener un horario es normal? ¿Se puede controlar el tiempo? El tiempo es incontrolable, es imparable, pero de lo que sí tenemos control es de lo que hacemos con ese tiempo. Entonces aquí es cuando nos damos cuenta del peligro que puede tener esa idea que se nos ha vendido como orden. Considero que holgazanear es una forma terrible de hacer pasar el tiempo, y aún así creo que es más horrendo pasar el tiempo contando el tiempo, es decir, en lugar de dejarte llevar y disfrutar del momento, disfrutar de lo que hagas, te concentras en el reloj. En sí, nuestra estructura social está hecha para respetar las 24 horas, pero atender tu vida conforme a una obligación previamente inventada nos coloca en una celda donde solo deseamos que el tiempo pase, y cuando comprendemos esta verdad, lo único que queremos es que pare.